Hola muchachos, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta grabación que ahora les estoy haciendo con la intención de que tengan el material necesario para trabajar el día de hoy. Hoy es martes, como pueden ver aquí en la pantallita que tengo de lienzo de trabajo, martes 31 de agosto, son las 7:30 de la mañana, prácticamente 7:30 de la mañana. Y pues vamos a empezar a trabajar la temática que tiene que ver con el tema de algoritmos, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a quitar mi rostro de aquí, solo fue para presentación y pues vamos a empezar. En la clase pasada, eh, pues platicamos un poquito acerca de las diferentes maneras que existían en torno a la escritura de algoritmos. Si ustedes recuerdan, los algoritmos pueden escribirse utilizando diferentes métodos, ¿no? Podemos utilizar, primero que nada, ahorita déjenme les pongo aquí mi pizarrón. Podemos utilizar el lenguaje natural, que es como vamos a empezar. Podemos utilizar los pseudocódigos, que es como vamos a continuar prácticamente de inmediato. Podemos utilizar los diagramas de flujo y bueno, estaremos terminando con un último, aunque no son los únicos, un último método de escritura de algoritmos que sería utilizando lenguaje o lenguajes de programación, ¿no? Resulta ser que todos estos son métodos o son no estrategias, son las maneras o formas distintas de escribir algoritmos. Creo yo que a todos nos quedó claro qué es un algoritmo. Creo yo que así fue, que nos quedó bastante claro. Y dijimos que un algoritmo no era otra cosa más que la posibilidad de definir los pasos que se requieren para solucionar un problema, ¿no? Eh, un conjunto de pasos no ordenados que tenían la intención de solucionar un problema. Si utilizamos el primero de los métodos, que fue el de lenguaje natural, vamos a escribir con nuestro propio idioma, con nuestras propias palabras, con la, digamos así, nomenclatura tradicional, mis palabras, tus palabras de un ser humano común y corriente, como nosotros lo somos, eh, para poder escribir estos pasos que me lleven a la resolución de un problema. Regularmente, los algoritmos escritos en lenguaje natural regularmente sirven para resolver problemas de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero algoritmo para cambiar una llanta de un auto, cambiar la llanta ponchada a la llanta simplemente de un auto. ¿Qué tengo que hacer para ello? Pues bueno, recuerda que los algoritmos se enumeran por pasos y siempre el primer paso será inicio. El segundo de los pasos, pues bueno, seguramente de acuerdo a lo que yo creo que se tiene que hacer para cambiar una llanta, tendré que preparar herramientas. Al decir preparar herramientas, me refiero a tener el gato, la llave de cruz, la llanta adicional que le voy a poner, tener todo listo ahí al lado del vehículo, ¿no? Alguien de ustedes podría pensar que primero, pues, tengo que colocar el gato debajo del vehículo,
Algún otro podría decir que primero que nada le tengo que aflojar las tuercas. En fin, cada uno de nosotros podría escribir su algoritmo de una manera diferente. Entonces, preparamos herramientas. El número 3 podría ser eso que te dije, aflojar tuercas. El número 4 sería levantar auto con el gato. Otro paso sería quitar llanta. Otro paso sería colocar nueva llanta. Otro paso podría ser apretar tuercas. Y el octavo paso podría ser bajar auto, ¿no? Bajar auto, pues lo tengo en el gato. Y el 9 sería fin. Nosotros podemos definir algoritmos diferentes utilizando el que ya te dije, lenguaje natural. Este lenguaje natural, este que está aquí, puedo definir algoritmos diferentes en la apariencia, podrían parecer diferentes, sin embargo, tienen como peculiaridad de entrada el uso de nuestro lenguaje, de nuestro idioma. Nosotros mexicanos pues hablamos español, ¿no? Entonces el idioma español es el que nos va a permitir la redacción de algoritmos en lenguaje natural, ¿de acuerdo? Pero cuando yo necesite, digamos, crear algoritmos que no necesariamente son cotidianos, es decir, que no necesariamente son algoritmos que un ser humano puede realizar, regularmente no empleamos el lenguaje natural. Sin embargo, es posible hacerlo. ¿De acuerdo? Es posible que yo escriba un algoritmo en lenguaje natural para realizar actividades no necesariamente de tipo cotidiano. Fíjate muy bien. En lenguaje natural, pues es eso, ¿no? Es escribir paso a paso con nuestro idioma los elementos o los pasos, no quise decir paso otra vez, que se requieren para poder conseguir una tarea, ¿no? En este caso, ahí está. Algoritmo que me permita trasladarme de mi casa a la escuela. Número 1, inicio. Número 2, salir de casa. Número 3, tomar un taxi. Número 4, pedirle que me lleve a la escuela. Número 5, llegar a la escuela. Número 6, fin. ¿Sí? Son estos algoritmos de tipo cotidiano, de tipo común, digámoslo así, los que podemos describir con nuestro propio lenguaje, con nuestro propio idioma español. ¿Estamos? Pero no es la intención. Vaya, estos algoritmos ya los hicimos por allá en segundo semestre, hicimos algunos, vimos varios ejemplos de cómo abrocharte los agujetas de los zapatos, algoritmo para conocer el proceso que se requiere seguir para pedir un libro en una biblioteca, algoritmo que se sigue al momento en que quieres sacar una cuenta de un banco, algoritmo que se sigue para obtener tu credencial del INE, en fin, cada uno de esos algoritmos, insisto, los definiríamos con nuestro idioma, con nuestro lenguaje. Pero ¿qué crees? Nosotros pues estamos en una clase de programación y en esta clase de programación necesitamos empezar a pensar como una computadora. ¿Por qué? Porque vamos a escribir nosotros algoritmos computacionales y un algoritmo computacional necesita primero
que entendamos cómo es que una computadora funciona. ¿De acuerdo? Una computadora es una máquina electrónica, es un dispositivo de almacenamiento de datos, es electrónica, insisto, y que mm, de manera simple, una computadora trabaja realizando tres actividades básicas. Conceptualmente hablando, un equipo de cómputo funciona de la siguiente manera. Recordarás también en aquel lejano segundo semestre algo que se llama proceso de datos. El proceso de datos no es otro más que el que consiste en el convertir datos en información mediante el uso de una computadora. Por lo cual, te recuerdo que el proceso de datos es el proceso que consiste en tres etapas. La primera de ellas es la entrada, seguida del proceso y por último existe una salida, ¿no? Ese es el proceso de datos, insisto. El proceso de datos consiste en convertir datos en información. Yo introduzco datos a una computadora mediante el uso de un teclado, por ejemplo, mediante el uso de un micrófono, por ejemplo. Ahora mi voz está siendo llevada pues a un video, ¿no? Mi video, mi rostro, mediante el uso de un dispositivo de entrada como una cámara web, está siendo llevado a este video final. O sea, a final de cuentas, mediante la entrada de datos esta entrada de datos lleva a un dispositivo tal como un CPU. En el CPU se llevan a cabo millones de operaciones para hacer lo que yo necesito. Y este dispositivo llamado CPU o unidad central de procesamiento lo que hace es convertir lo que fue introducido por medio de un dispositivo de entrada en una salida. Y en esta salida la podemos transformar o la podemos visualizar utilizando pues, un monitor, ¿no? Tú estás utilizando un monitor ahorita para verme. Tú que eres persona visualmente capaz, me estás viendo o estás viendo este video que ya se convirtió mediante este procedimiento de unión, de voces, de videos, de escrituras, se convirtió en información, información que ahora te está llegando a ti y que pues tú la estás de alguna u otra manera pues consumiendo, ¿no? La estás aprovechando, la estás utilizando y eso que acabo de hacer es básicamente cómo funciona una computadora. Insisto, a partir de datos de entrada, llevamos a cabo un proceso y obtenemos información. Básicamente, insisto, básicamente, eso es lo que hace pues una computadora. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿O nosotros qué necesitamos aprender ahorita que queremos empezar a desarrollar nuestros primeros algoritmos computacionales? Un algoritmo computacional es aquel que aprovecha lo que se puede hacer con una computadora, lo aprovecha eh, para poder convertir datos en información. No perdamos de vista esto. Solamente son tres etapas, no se te olvide. Entrada, proceso y salida. Estas
son las tres etapas del proceso de datos. ¿Y en qué consiste el proceso de datos? Es el proceso que tiene la finalidad de convertir datos en información. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a tratar de ejemplificar mediante esta cuadrícula que tengo aquí cómo funciona una computadora. Bueno, es un ejemplo quizá algo burdo, sin embargo, creo que es el ejemplo más simple que podemos utilizar. Ojo, una computadora, como ya te lo mencioné, tiene tres procesos, ¿no? Entrada, proceso y salida. La entrada ya te dije que se hace utilizando un dispositivo tal como un teclado. El teclado es el más simple, es el dispositivo más simple de utilizar eh, y que mediante el uso de teclas yo introduzco un valor. Cuando yo meto un valor desde el teclado, vamos a pensar que yo llego a mi teclado y le meto un valor, el número 8. Ese valor se va a almacenar para llegar al proceso. Acuérdate, entrada, mediante el teclado metí un 8. Pero ese valor 8 se almacena en un lugar de la computadora. Para que pueda ser procesado, se almacena en un lugar que se llama memoria de la computadora. Llamémosle memoria RAM, ¿no? Memoria de acceso aleatorio. Random Access Memory. La memoria RAM es un conjunto de localidades, es un conjunto de espacios, como si fuera esto, una cuadrícula, y que me permite almacenar, bueno, son millones de espacios, ¿eh? Tenemos millones, depende de la capacidad. Bueno, es muy simple, si tu memoria de tu computadora o de tu celular o de tu tableta, de lo que tengas, es una memoria de, ¿qué te gusta? De 8 gigas. 8 gigas son 8.000 millones de cuadritos que tiene para recibir datos y que después puedan ser procesados. Los datos, en el caso del ejemplo, solo voy a meter dos datos, ¿no? El primero sería un 8, se almacenó por ahí, y el segundo sería un 7, se almacenó por acá. En la memoria RAM, yo estoy introduciendo dos valores que se están almacenando en ella. ¿Sí? Evidentemente, este ejemplo funciona pues específicamente para lo que te estoy platicando, ¿no? Tratando de explicar eh, cómo es que un algoritmo puede ser, eh, digámoslo así, planeado pensando en términos de una computadora, ¿de acuerdo? Bueno, yo llegué, yo metí un 8, yo metí un 7 y estos valores se almacenan allí en la memoria. Pero ¿qué crees? Cada cuadrito, a efectos de que posteriormente yo pueda hacer uso de ese 8 y de ese 7, cada cuadrito lo tengo que identificar. Este cuadrito se va a llamar X, este cuadrito se va a llamar Y. ¿Por qué? Porque a esos cuadritos, a cada uno de estos cuadritos, lo tenemos que identificar con algo que posteriormente me permita recuperar su contenido. Y yo le puse X y Y porque esto de X y Y será considerado una variable. Es una variable en matemáticas, pues es un valor desconocido, ¿no? Es un valor que puede variar, que puede cambiar de acuerdo a diferentes situaciones, ¿no? La variable X y la variable Y la vamos a pensar como si fuera un cuadrito de la memoria. La variable X y la variable Y la vamos a pensar como si fuera un espacio que me permita almacenar algo. Si yo llego por este lado
y le coloco el número 6, aquí ya no va a ser X y va a ser Y. Aquí será otra variable. Ponle el nombre que quieras. Esta variable se podría llamar, ojo. ¿Sí? Lo importante es que entendamos que cada espacio de la memoria lo tenemos que identificar con un dato, con un identificador, válgame la redundancia. Así como en matemáticas tú dices que x es igual a y cuadrada más 2, estas son variables, ¿no? Son incógnitas. No conoces a cuánto equivale cada una de ellas. Pues acá es lo mismo. Las localidades de memoria que vamos a utilizar no sabemos a cuánto equivalen. ¿Por qué? ¿O por qué es importante esto que te estoy platicando? Porque ya te mencioné que para realizar un algoritmo computacional tenemos que tomar en consideración ese aspecto de la memoria y de las variables, porque cuando hagamos algoritmos computacionales, ahorita en unos minutitos más, nos vamos a dar cuenta que un algoritmo computacional, escrito si tú quieres en lenguaje natural, un algoritmo computacional escrito en lenguaje natural deberá tomar en consideración las tres etapas famosas. ¿Cuáles son? Entrada, proceso y salida. La entrada se da desde un teclado. Para poder llevar a cabo el proceso, hay que considerar la memoria de la computadora, que es donde se almacenan los datos introducidos desde la entrada. Y llegaremos a una salida que se da a partir del proceso que tú generes. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿no? Un ejemplo utilizando, sí, pues este concepto de, no quería yo dibujar eso, este concepto simple de las memorias, ¿no? Vamos a pensar que esta es mi memoria de mi computadora y yo quiero realizar el algoritmo que me permita sumar dos valores introducidos desde el teclado, evidentemente. Este ya sería un algoritmo computacional, no sería un algoritmo común. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer este algoritmo? Por supuesto, inicio, ¿no? Número 2, introduce o introducir o aceptar. Fíjate cómo me estoy complicando la vida desde un principio, no encontrando el concepto o la palabra adecuada para ejemplificar lo que quiero que haga mi algoritmo. Introduce el primer valor a sumar y almacénalo, perdón, en la variable x. Lenguaje natural. Oh, en lugar de introduce el primer valor, pude haber puesto acepta el primer valor, recibe el primer valor a sumar y almacénalo en la variable x. La variable también se puede llamar y o z o pie o lo que sea. Pero este sería mi segunda línea de la instrucción a considerar. El número 3 sería lo mismo, ¿no? Introduce el segundo valor a sumar y almacénalo en la variable y. Número 4. Al contenido de x, súmale el de y almacénalo en z.
Y el número 5, mostrar el valor de z. Por supuesto, el número 6 sería... Hagamos una prueba. Digamos que esta prueba sería más palpable si hacemos el ejemplo como si esta fuera, recuerda, mi memoria. Número 1, inicio. Número 2, introduce el primer valor. El primer valor va a ser un 5. Y lo vamos a almacenar ¿dónde? En x. Este es x. Introduce el primer valor, suma y almacena en la variable x. Ahí está, x vale 5. Introduce el siguiente valor, este va a ser y. Introduce el siguiente valor, que es el segundo, y almacena en la variable y, este sería el 6. Al contenido de x, ¿cuánto vale x? X vale 5. Al contenido de x, súmale el de y. ¿Cuánto vale y? Y vale 6. Al contenido de x, súmale el de y almacénalo en z. ¿Cuánto vale z entonces? 11. El número 5 sería mostrar el valor de z y se acabó. ¿De acuerdo? Esto sería un algoritmo computacional, es decir, pensando ya en términos de una computadora. Si yo no tuviera que hacerlo en términos computacionales, en lugar de decir introduce y almacénalo, probablemente lo podría yo realizar de una manera diferente, ¿no? Podría ser que pues solamente voy a hacer un algoritmo para que en la mente yo haga una suma, entonces pues podríamos decir uno inicio, número 2 toma el primer valor y súmaselo al segundo. Es como que más simple, ¿no? Porque una suma simple, nosotros como seres humanos pues ya lo hacemos en automático. Claro que hay algoritmo, déjame que lo busco, para sumar. Cuando nos enseñaron a sumar, no sé si te acuerdes, yo me acuerdo un poco, no crees que muchísimo no me acuerdo. Cuando nos enseñaron a sumar, nos dijeron, con palabras más, palabras menos, yo ahorita lo busqué así, algoritmo para sumar. ¿Por qué? Porque más o menos nos enseñaron así, más o menos. El algoritmo para sumar números de más de 2 cifras es como si este no sería un algoritmo computacional. Este es un algoritmo en donde de manera cotidiana podemos realizar una suma. Se alinean por la derecha los números a sumar, ordenando las cifras en columnas, empezando por las cifras de primer orden, colocando el de mayor cantidad de cifras. Bueno, todo esto nos lo enseñaron. Bueno, de hecho, este método para sumar, orden de las cifras, después habla del acarreo y demás. Hay diferentes algoritmos para llevar a cabo una suma. Sí, bueno, aquí ya está hablando del pseudocódigo. No quería entrar en ese detalle. Eh, Solamente quería hablar de algoritmos así, exactamente así. ¿Sí? Aquí ya están los pasos. El primer paso es representar la suma con los bloques. Bueno, este es otro, digamos, otro procedimiento diferente para sumar. Pero a todos nos enseñaron de una manera, si tú quieres diferente o no, pero todos aprendimos a sumar de una manera. Y en computación tenemos que enseñarle a sumar a la computadora de una manera tal que nosotros, que vamos a ser los programadores, hagamos que la computadora resuelva el problema mediante los pasos que yo le voy a plantear, ¿no? Bueno, hagamos otro. Ese sería un algoritmo computacional escrito insisto, en lenguaje natural, pero que tiene como finalidad la escritura de ello. Fíjense bien, vamos a hacer un algoritmo
un algoritmo computacional escrito en lenguaje natural donde encuentres el área de la circunferencia tomando en consideración el radio y la constante pi. Recuerda que la constante pi vale 3.1416. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? No hace falta cuando, bueno, ahorita te explico. Voy a tener una página nueva. Algoritmo, siempre es recomendado poner un título, ¿no? Algoritmo para calcular el área de un círculo. ¿Qué necesitamos? Por supuesto, un inicio, ¿no? Inicio. Número 2. Si queremos calcular el área de un círculo, hemos de tener en cuenta la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Pi por radio al cuadrado, según recuerdo, ¿no? Creo que sí. Entonces, área de un círculo, área es igual a pi por radio cuadrado. En mi mente, sin pensar en un algoritmo, ¿qué hago? Ya tengo en mi mente guardada en una variable la constante pi. Yo ya sé que pi vale 3.14. Yo ya lo sé. Pero créelo, en tu mente, que trabaja la computadora similar a nuestra mente, en tu mente, en una localidad de tu memoria, tienes almacenado cuánto vale pi. Ese ahí lo vas a tener guardadito, el pi. Entonces, tú lo único que vas a preguntar es cuánto vale r, a cuánto equivale el radio. Lo que haríamos mentalmente es multiplicar radio por radio y cuando tengamos el resultado, lo multiplicaríamos por pi. ¿Poco no? Bueno, pues en el algoritmo computacional necesitamos que todo eso se lo digamos a la computadora. Lo primero que tenemos que hacer es recibe el valor del radio, esto no le hagan caso, y guárdalo, ya cambié de palabra, en lugar de almacénalo es guárdalo, en la variable llamada R. Número 3, multiplica, fíjense bien, aquí lo podemos hacer de diferentes maneras, pero lo voy a hacer de la manera larga. Multiplica el valor de R por sí mismo y almacénalo en H. Es decir, la variable H contiene el resultado obtenido de multiplicar R por R. ¿De acuerdo? Y número 4, multiplica H por 3.1416 y almacénalo, guárdalo en A. Y número 5, este no era el caso. Número 5, muestra el valor almacenado en A. Número 6, fin. ¿De acuerdo? Algoritmo computacional. ¿Por qué computacional? Porque yo estoy pensando en términos de variables. El algoritmo computacional. ¿Oyeron a mi perrita? Ah, perrita. Bueno, el algoritmo computacional para calcular el área de un círculo. ¿De acuerdo? Este sería el algoritmo computacional para calcular el área de un círculo. Como te decía hace rato, podríamos haberlo hecho no pensando en términos computacionales. ¿Por qué no pensando en términos computacionales? Pues para no involucrar lo que son las variables. Yo ya te dije, lo que tú haces mentalmente es, número 1,
inicio. Número 2, aunque no lo mencionas, uno inicio, número 2, simplemente hay un procedimiento en tu mente que empieza a poner orden a las ideas para resolver una situación determinada. En este caso, la situación determinada que queremos resolver es la de la resolución del cálculo del área de un círculo. Mentalmente dices, ¿cuánto valdrá radio? Pues si radio vale 5, 5 por 5, 25, hay que multiplicar nada más 25 por 3.1416. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? Bueno, pues ahí ya es un poquito complicada, 25 por 3.1416, y ya haces tu multiplicación, ya sea que la hagas a mano porque eres muy ducho para las matemáticas, o agarras tu calculadora de tu celular y multiplicas 25 por 3.1416. El área de un círculo con radio de 5 vale, es igual a tanto. Eso lo hacemos mentalmente, pero también lo hacemos pensando en términos computacionales. No es necesario, cada que hagamos un algoritmo de este tipo, que dibujemos la memoria y que hagamos el ejemplo de esto es R, esto es H, esto es A. No hace falta. R es igual a 5, H es igual a 25, área es igual a, ya sabes, ¿no? No hace falta. Esto de la memoria, yo solamente lo utilicé para tratar de explicarte la temática. ¿De acuerdo? Se supone que vamos a realizar hoy, como evidencia del trabajo, por supuesto, ya lo sabes, los apuntes que haya yo realizado por acá, los apuntes, y vas a realizar, por favor, la práctica. Déjame te la muestro. La práctica número 1. Esta que está aquí, permíteme que todavía no llegamos. Ya les dije en la clase pasada cuáles iban a ser los elementos a tomar en consideración para realizar las prácticas. ¿Se acuerdan? Si no te acuerdas o no viste el video anterior, te pido de favor que lo veas. Te pido de favor que lo revises para que lleves a cabo esta práctica. Hay que hacer una investigación previa, hay que citar en formato APA, hay que contestar las preguntas que aquí se encuentran, y por último vamos a realizar estos algoritmos, ¿no? Encuentra el área de una circunferencia, la suma de 3 números consecutivos, el área de un rectángulo, el volumen de una caja de dimensiones A, B y C. Hay que solucionar una ecuación cuadrática, ya sabes, la fórmula del chicharronero, ¿no? Encuentra el volumen de un cubo de L lados. Para todo, vamos a buscar la fórmula primero. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? La velocidad, se pretende encontrar la velocidad de un móvil que recorre una distancia d a un tiempo t. B es igual a d sobre t, según recuerdo mis clases de física. La fórmula para la fuerza aplicando la segunda ley de Newton, pues habrá que buscarla y hay que hacer un algoritmo computacional. Recuerda, algoritmos computacionales pensando en variables almacenadas en una computadora para resolver todo esto. Y pues la llanta de un automóvil. Como puedes ver, tanto mejor dicho, para empezar pues no va a ser computacional, evidentemente. Una computadora, una tableta, un celular, no te sirve para cambiar una llanta de un automóvil. ¿Estamos? Lo demás sí. Este sí lo vas a escribir. Todos los vas a escribir en lenguaje natural, pero el de abajo no vas a pensar en almacenar. Almacena el gato en X. Almacena, no. Simplemente el resto sí. ¿De acuerdo? Son problemas matemáticos, dice aquí, y esos problemas matemáticos vamos a pensar en términos de que una computadora los va a solucionar. Entonces, conclusiones, también hay que escribir una conclusión sobre esta práctica. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, estimados y estimadas estudiantes, tenemos esta actividad de inicio, es decir, para esta semana, y vamos a
continuar en otro video posterior. Seguramente en un ratito más te grabo otro video para poder avanzar hacia el siguiente práctica. Vamos un poquito atrasados. No recuerdo exactamente cuándo son las evaluaciones en este momento, pero sí vamos un poquito atrasados. Recuerda que primera semana no nos vimos, tengo idea. Calendario call. Déjame ver cuándo son las evaluaciones. La verdad es que no me acuerdo. Tengo idea que ya me evito. Primera parcial del 13 al 17. Y esta semana ya culmina. El viernes culmina con... O sea, de hecho quedan 2 semanas, esta y otra. Por eso es que quiero hacerte otro videito para que tengas material para trabajar la práctica número 2. ¿De acuerdo? Detengo la grabación. Hay que hacer esa actividad. Práctica 1 la vas a ver en el modo. Cuídate.